Pues bien, hermanos, de nuevo todos sean bienvenidos. Como dijo nuestro pastor Normando, hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios, que será de edificación para todos nosotros, espero. Y les pido que dispongamos nuestro corazón. Hoy iniciaremos una serie nueva. La serie que iniciamos hoy se llama Temas controversiales de la iglesia, para los que anoten, temas controversiales de la iglesia. Y el tema del día de hoy que estaremos viendo es un tema que a todos nos atañe. ¿Por qué sufrimos los cristianos? ¿Quién sufre de aquí, hermano? Levanten los cristianos que sufren. Levanten sus manos. Yo sé que sí. Sí sufrimos, hermano. Y ahora vamos a ver por qué sufrimos. Recuerden cómo se llama nuestra serie. Temas controversiales de la iglesia. Les voy a pedir para que sea el Espíritu de Dios el que nos ministre, que me acompañen a orar, para que no sea la palabra del hombre, sino que sea la palabra de Dios la que edifique dentro de nuestros corazones y nos confronte con nuestra verdad y con lo que estamos viviendo, y que sea Él el que hable a nuestras vidas. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Señor, estamos en tu presencia, Padre poderoso, reconociéndonos, Padre, pecadores, reconociendo que no podemos llevar el control de nuestras vidas, Padre. Sabemos que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor, tenemos paz para contigo, y a través de la fe, Señor, es que es depositado el Espíritu Santo en nuestro corazón, el cual nos guía, Señor, nos instruye, nos corrige, nos redarguye, Señor, y nos hace comprender que vivimos una vida de error, Señor, delante de ti, pero también sabemos de tu misericordia, Padre, que tú renuevas, Señor, nuestras fuerzas cada día, que nuestro hombre interior, Señor, cada día se está renovando en el entendimiento de tu palabra, Señor. Te quiero dar gracias, Padre, y quiero que sea tu palabra, Señor, la que sea exaltada, Señor, tu nombre el que sea glorificado. Que mi palabra, Señor, sea la tuya, Señor. Que seas edificado, Señor, que seas glorificado, Señor, por nuestro nombre, y que nuestra vida se edifique a través de tu palabra y de tu consejo, Señor, y de tus órdenes también, Señor. Guárdanos, bendícenos, Señor. Restaura nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Iniciemos yendo a las Escrituras, hermanos. Vamos a Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué sufren los cristianos, hermanos? Esa es la respuesta que estamos buscando, esa es la pregunta que tenemos que responder. Esto en realidad, hermanos, es algo inherente, algo normal. Sufren los cristianos y sufren las personas que no son cristianas. Eso no tiene importancia, la verdad. Sufren el que no es cristiano y sufre el que es cristiano también. Todos deseamos, hermanos, evitar el sufrimiento, pero debemos enfrentar dolores y aflicciones. Pero el ser humano, el hombre, en su naturaleza, busca no padecer dolores ni aflicciones. Pero aquí en la palabra de Dios nos dice que seremos afligidos, ¿sí? Y que seremos tribulados. El problema, hermanos, con algunos cristianos es que tienen el entendimiento de que ya no deben de sufrir más, porque ya son cristianos. De que ya no deben de enfermar más, porque son cristianos. Algunos falsos que afirman esto, que no se deben de enfermar los cristianos, cuando ellos, hermanos, se enferman, hasta se esconden. ¿Y dónde está el predicador? No, pues fíjate que anda de viaje y está enfermo. Porque no hay manera de sustentar esto que han entendido mal, ¿sí? Pero nosotros sabemos que nos tenemos que enfermar, hermanos. Sí sabemos, y que tenemos que padecer, sabemos que tenemos que padecer, pero ¿por qué sufrimos y por qué padecemos? Es lo que tenemos que responder el día de hoy. Vamos a Isaías 53, del 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
El razonamiento errado, hermanos, de algunos que malinterpretan estos versículos es de que si Él ya llevó todos nuestros dolores y todos nuestros pecados, ¿por qué seguimos sufriendo? Esto, hermanos, es lo que ha traído muchas falsas enseñanzas, porque sacan de contexto estos dos versículos. Recordemos que debemos de interpretar correctamente las Escrituras, y para interpretarlas correctamente tienes que leer el contexto anterior y el contexto posterior y ahondar en todas las Escrituras. ¿Sí? No puedes quedarte con un versículo solamente de la Biblia, porque ahí es donde surgen muchas falsas enseñanzas y después no sabemos por qué estamos sufriendo y le creemos todo a la gente que predica cosas que no son correctas. Debemos tener paz, pero ¿por qué no tenemos paz? Si Él ya, la paz de nosotros fue sobre, o sea, Él ya pagó porque nosotros tuviéramos paz. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Tienen dolores? Sí, sí tenemos dolores, y más los de 50 para arriba. Sí, en serio. ¿Tienes aflicciones? Sí, te aflige la economía, te aflige que no te alcanza para la comida, te aflige que no sabes qué hacer. ¿Te preocupas? Sí, te preocupas por lo que le va a pasar a tu esposa, por lo que le va a pasar a tu esposo, por la salud de tus hijos, porque hay un virus letal que está en Wuhan, en China, y que no sabemos si va a llegar a México y si nos va a matar o no nos va a matar. Eso nos preocupa, sí nos preocupa, hermanos. Pero si somos cristianos, ¿por qué nos preocupamos? Esto es un razonamiento de verdad, hermanos, meramente mal sacado de contexto. Están sacados de una cita que dice que Él llevó nuestros dolores, Él padeció por nosotros y todo Él lo pagó ya en la cruz y por sus llagas fuimos sanados. Entonces ya no tendremos que enfermarnos. No es lo que está diciendo la palabra de Dios, hermanos. Esto es algo que se sacó de contexto. Vamos a ver una cita que nos va a dar la respuesta, porque esta es una cita profética, hermanos, que se va a cumplir en el futuro, cuando estemos con Cristo. Apocalipsis 21, del 2 al 3. Y dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y aquí viene la respuesta, hermanos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿cuáles primeras cosas, hermanos? Este mundo en el que estamos sufriendo y estamos siendo atribulados, las primeras cosas pasaron. Entonces, hermanos, ¿hasta cuándo será esta promesa? Hasta el día de Jesucristo, hasta el día que estemos en la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo que llevó nuestros dolores? Sí, hermanos, todos nuestros dolores, todo nuestro pecado fue pagado por Jesucristo en la cruz, para que podamos tener acceso al Padre y poder estar en la presencia de Dios, donde Él enjugará toda lágrima, donde Él va a sanar todos nuestros dolores, y ya no tendremos más dolor, ya no habrá más sufrimiento, no habrá más hambre, porque estaremos en la presencia de Dios. Esta es una cita profética, la que leímos. Pero mientras estemos en este mundo, hermanos, estaremos sujetos a las leyes de este mundo. Los que no son cristianos, yo he visto que les pasa algo. Estamos jugando, de repente se tropiezan y se caen y se les hace un moretón. Pero también les pasa a los que somos cristianos, hermanos. Al que no es cristiano se cae y se hace un moretón, se puede romper la boca y sangrar. Pero los que somos cristianos también nos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a las leyes de este mundo, ¿sí? La gravedad nos afecta a los que son cristianos, y a los que no son cristianos, y a los que somos cristianos de igual manera nos afecta. Tenemos que recordar este principio, hermanos. La Biblia se interpreta en su conjunto. No podemos tomar textos aislados, porque podemos malinterpretar
y de ahí surgirán muchas falsas doctrinas. No podemos malinterpretar las Escrituras, no podemos sacar un texto y de ahí hacer una doctrina, porque haremos algo falso. Sino, ¿cómo interpretaríamos Juan 16:33? En el mundo tendrás ¿qué? Aflicciones. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar? Dios no se contradice en ninguna parte de las Escrituras. Dios es sí y amén, y es veraz en todo momento. Entonces, ¿cómo interpretaríamos también Filipenses 2:26 y 27? Cuando Pablo escribe acerca de Epafrodito, que dice: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, está hablando de Epafrodito, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que ya no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces, Epafrodito, hermanos, enfermó. ¿Era cristiano Epafrodito? ¿Había creído en el nombre de Cristo? Sí. ¿Por qué enfermó? Porque está en este mundo, y las leyes de este mundo le afectan al cristiano y al no cristiano. Pablo habla que él estaba angustiado. ¿Por quién? Por Epafrodito. Y también se angustiaba por los de Filipos. ¿Y Pablo era cristiano? Sí, era cristiano, pero también tenía angustias en su carne. A él le afectaban las cosas de este mundo como nos afectan a nosotros. Entonces, en este mundo, hermanos, ¿vamos a sufrir? Sí, vamos a sufrir y vamos a padecer. Aquí seguimos enfermando, hermanos, pues Dios es sanador. Si no enfermáramos, ¿cómo podemos decir que Dios es sanador? Dice en Santiago 5:14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Debemos entender todo en todo su conjunto, toda forma, no todo en forma aislada, hermanos. No nos está diciendo que reprendamos a las enfermedades, ni que declaremos nada de eso, hermanos, ni que no recibamos enfermedades. Nos dice que si alguien está enfermo, está afirmando que nos vamos a enfermar. Venga con los ancianos y ore por él, ungiéndole con aceite. No te está diciendo, no aceptes la enfermedad porque Cristo ya pagó por ti. Te está diciendo que te vas a enfermar. Si quieres recibir bendición de parte de Dios, sujétate a la palabra de Dios. Y si alguien te maldice por causa de Cristo, lo más seguro es que vas a ser bienaventurado. Pero no, si nos estamos portando mal y recibimos maldición, ni aunque digas, la rechazo. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en desobediencia y no podemos engañarnos. La palabra de Dios es veraz y clara y dice que no nos engañemos, que de Dios nadie se burla, que todo lo que cosechemos, eso es lo que vamos, todo lo que sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Entonces, si yo me estoy portando en desobediencia ante la palabra de Dios, no puedo yo cosechar algo bueno. Dios no se contradice, Dios es veraz, inmutable, Él no cambia. No importa si tú dices que lo rechazas, si te estás portando mal, vas a recibir la retribución que debes de recibir. Si estás haciendo todo para gloria de Dios, aunque te maldigan, vas a estar bien delante de Dios. Aquí lo importante es una fe genuina, una fe verdadera. No basta con que digas, ora y ten fe que te vas a sanar. No, la fe que tenemos que estar hablando es la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó por nuestros pecados y nos dio acceso al Padre, que esa copa de ira que iba a ser derramada sobre nosotros, fue derramada sobre Jesucristo. Eso que nos correspondía a nosotros, Cristo lo llevó en la cruz. Cuando Él pedía no pasar por alto esa copa, no era morir en la cruz, era no recibir la ira de Dios. Pero Él aceptó recibir la ira de Dios que nos correspondía a nosotros. Y ahí está nuestro gozo, hermanos, en medio de las pruebas y de las tribulaciones. Aquí no se ata, no se cancela, no se recibe, no anulas. ¿Por qué? Lo que va a hacer eso es el poder de Dios actuando en tu corazón a través del Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado en el momento en que creíste y en el que yo creí. Si no, hermanos, si estamos en desobediencia, no se pueden cosechar higos de los abrojos. No se puede, porque Dios no se contradice. Si estoy en desobediencia, voy a recibir una retribución que es desagradable. Lo vamos a analizar más adelante, hermanos. Hechos 14, 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía,
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe. ¿En cuál fe, hermanos? En la de Jesucristo. No en la fe de que creas que te va a ir bien, porque tú estás orando para que te vaya bien. ¿Sí estamos claros en esto, hermanos? No confundamos la fe. La fe es en nuestro Señor Jesucristo para salvación y perdón de nuestros pecados, y nos va a dar acceso a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva, a estar en la presencia de Dios, por lo que Jesucristo pagó por nuestros pecados y quitó nuestros dolores y enjugará nuestras lágrimas. En esa fe es en la que se está refiriendo, que estuvieran firmes en la fe y diciéndoles: es necesario, y ahora sí, hermanos, es ahorita, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a estar en esta tierra? Atribulados, angustiados, pero no destruidos. Y la promesa es para la vida futura, hermanos. Pero la fe que debemos de tener es en Jesucristo, no en que te va a ir bien. No tengas la fe en que te va a ir bien, en que vas a estar sano. No sabemos. Pablo, cuando fue cristiano, es cuando peor le fue. Se le dio un aguijón porque fue cristiano. Padeció, se despojó de toda su inteligencia, se despojó de todos sus bienes para seguir a Cristo. Eso le dijo al joven rico: Señor, ¿qué debo hacer para seguirte? Obedece las Escrituras, los mandamientos. Los he cumplido desde mi niñez. No los había cumplido, lo más seguro. Nadie podemos. Deja todo, vende todo y repártelo entre los pobres y sígueme. Y fue y lo repartió y fue gozoso a seguirlo. No dice eso. Se puso triste, ¿sí? Y se alejó. Si los vendió o no, eso no lo dice. Pero esa es la fe que debemos de tener. En este mundo tenemos que abandonar todo lo que tengamos por causa de Cristo. ¿Qué? Yo no sé. No sé qué tengas que abandonar tú. Dios me ha mostrado qué tengo que abandonar yo, pero te tiene que tratar Dios a ti personalmente. Ahorita lo vamos a ver. De cualquier forma, hermanos, vamos a padecer, con Cristo y sin Cristo. Sin Cristo viviremos una vida amargada aquí en la tierra, una vida sin esperanza, en tristeza y consumidos, sintiéndonos víctimas de todos. Con Cristo tendremos la esperanza, hermanos. Con Cristo tendremos gozo, paz, amor, paciencia. Con Cristo vamos a crecer de manera espiritual y vamos a crecer en madurez. Sin Cristo, hermanos, vamos a vivir un infierno aquí. Con Cristo viviremos con sumo gozo, hermanos, porque el Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente le va a dar esa convicción. De cualquier forma, hermanos, aquí en esta tierra, si eres cristiano o no eres cristiano, si crees en Jehová de los ejércitos, si has hecho un pacto con Él o no lo has hecho, vas a sufrir voy a sufrir. La situación es: ¿quieres hacerlo en tus fuerzas o en las fuerzas del Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente, en la fuerza de nuestro Señor Jesucristo? Y para ver esto, hermanos, hoy veremos 9 razones por las que sufren los cristianos. 9 razones por las que sufrimos los cristianos. Y por ahí nos vamos a encontrar, hermanos, en más de una, estoy seguro. Con eso se tratará de dejar en claro Isaías 53, viéndole estas 9 razones. 1. Porque vivimos en un mundo imperfecto, afectado por el pecado y por la maldad. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos indica edificar sobre la roca, porque estamos en un mundo imperfecto y contaminado por maldad. Ya no más por eso, hermanos. Hay enfermedades y hay todo lo que tenemos que padecer. Dice en Mateo 7 del 24 al 27: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué le pasó a este hombre prudente, a este creyente? Le descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Pero qué pasó? Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, sobre Jesucristo, hermanos. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, estamos hablando de los incrédulos, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre sus propias fuerzas, sobre la arena, sobre su inteligencia, sobre sus razonamientos, que es arena, hermanos. Y descendió lluvia
Y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con gran ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y vemos tanta gente arruinada, hermanos, en este mundo, destruido su vida, destruyendo su matrimonio, destruyendo su hogar. ¿Por qué? Porque han edificado sobre la arena. Uno edifica sobre la roca y se mantiene firme en la promesa ante Dios. Cuando te casas, ¿ante quién haces la promesa, hermanos? Ante Jehová. La promesa no es con tu esposa o con tu esposo, es ante Jehová. Y tú vas a cumplir tu promesa ante Jehová, independientemente de que la otra parte no la cumpla, porque tu promesa es con Jehová. ¿Sí? Cuando tú eres hijo, tu promesa de honrar y respetar a tus padres es ante tus padres, es ante Jehová, hermanos. Estás edificando sobre la roca y los vas a respetar, sean como sean tus padres. Pero estamos edificando, hermanos. Recuerden que esto nuestro Señor Jesucristo se los dijo en el capítulo después de que en el capítulo 5 y 6 les dio el sermón del monte. Empezó diciendo: bienaventurados los que por mi causa sufran persecución, los que por el evangelio sean, los que lloren por causa del evangelio, los que sufran, pero los que sufren por causa del evangelio. Y después les dice que esa es la forma de edificar. Después después habló de lo que se sobrevendría a los que son cristianos y a los que no son cristianos. A los que no son cristianos les iban a venir ríos y les iban a venir tormentas, y a los cristianos también les iban a venir lo mismo. Entonces, en este mundo, hermanos, imperfecto, vamos a continuar teniendo padecimientos. ¿Por qué? Por el pecado. Simple y sencillamente, estamos en una naturaleza caída por el pecado, y es un mundo imperfecto. No se trata, como les repito, no se trata de que canceles o de que aceptes o que rechaces. De verdad lo digo con todo respeto. No se trata de eso. Se trata de una fe genuina, una fe que está edificada sobre la roca. Yo quiero respetar lo que cada quien quiera creer, pero no puedo respetar las cosas que los demás creen por encima de las Escrituras. No puedo. Tengo que hablar claramente. ¿Por qué? Porque aquí dice que en este mundo seremos tribulados y angustiados. No basta con que digas: no, eso no lo recibo. Voy a estar orando para que la enfermedad que está en Guam no entre a Colima, y a México, y menos a Colima. No, hermanos, no sabemos. Dios tiene el control de todo. Nosotros tenemos que estar orando por recibir, estar en la presencia de Dios en aquel día en que nos seamos llamados a cuentas, y ahí permanecer. Segunda causa por las que sufren los cristianos: por causas naturales del deterioro del cuerpo humano. ¿Quién tiene más de 50, hermanos? Vamos, esto es para nosotros. Por causas del deterioro del cuerpo humano. Los creyentes y los no creyentes, de igual manera, hermanos, envejecemos. Y de igual manera nos empiezan a doler las rodillas, la cintura, y empiezas a conocer partes de tu cuerpo que antes no conocías, porque ya te duele. Oye, me duele que, pues es un musculito que se llama el esternocleidomastoideo. Y, ¿y qué? No, pues pomadita para que se te baje poquito el dolor. Pero eso le pasa a los que no son cristianos, pero también a los cristianos, hermanos. De igual manera nos vamos deteriorando. Vamos a leer 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cómo está el cuerpo exterior, hermanos? Desgastándose, ¿sí? Y los que ya tenemos arriba de 50 ya estamos desgastaditos, ¿sí? Ya no podemos hacer muchas cosas, nos agachamos y nos agachamos. De verdad. O te sientas mucho rato y te quedas sentadito otro rato y despacito. Es normal. Esto le pasa al cristiano y al no cristiano. El cuerpo se va deteriorando. Y en el Salmo 71:9 dice: no me deseches en el tiempo de mi vejez. Cuando mi fuerza se acabe, no me desampares. ¿Qué nos va a pasar, hermanos? Se nos va a acabar la fuerza. Yo veo gente que conozco gente que tiene arriba de 75 años, casi 80, que antes eran unos robles.
agarraban un saco de cemento y se lo subían al hombro y con el otro cargaban una cubeta llena de agua. Y ahorita tienen que partir el saco de cemento, vaciar la mitad y llevárselo en una cubeta y por el agua luego vuelven. Ya, o sea, nos vamos desgastando. En el tiempo de la vejez nos vamos haciendo débiles. Lo que antes yo podía hacer cuando tenía 29, 30 años, ahorita ya no lo puedo hacer. Y lo veo y como quisiera, pero ya no puedo. Es la verdad. ¿Esto nos hace menos valiosos? No, es nuestra naturaleza. Y aquí vamos a padecer por los desgastes naturales, por causas naturales del deterioro del cuerpo humano. Esto le pasa a los que no son cristianos, hermanos, pero también a los cristianos, recuerden. Vamos a padecer porque estamos en este mundo. 3. Vamos a padecer por la maldad de la gente. Segunda de Timoteo 4:14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Recuerden que aquí Pablo, le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Ese Pablo el calderero está en contra de mí. ¿Saben por qué? Él fabricaba templecillos de Diana y los vendía, pero como Pablo estaba llevando el evangelio, más gente se convertía y dejaban de comprar templecillos. Entonces la economía de Alejandro estaba siendo deteriorada y estaba en contra de Pablo. ¿Por Pablo? No, por Jesucristo, por la maldad que hay en el corazón de las personas en contra de Jesucristo. Cuando nos convertimos y nos ponemos románticos, hermanos, y amamos a todo mundo y no nos damos cuenta de que hay gente mala. Y somos románticos cuando recién nos convertimos a Cristo. ¿Quién recuerda cuando se convirtió a Cristo y que dijo, amén, todo es bonito? Pero no, hermanos, hay maldad en el mundo. Hay cristianos incluso que se meten a su casa y les roban. Una vez, ay, no pasa nada. Otra vez, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces se meten a robar. Oye, ya salgo. No, es que yo soy cristiano. No nos confundamos, hermanos. Las leyes de este mundo, dice en Romanos 13, que aplican para los cristianos y los no cristianos. Si yo robo, yo voy a ir a la cárcel. Si alguien te roba, tú puedes ir a denunciar ese robo. ¿Por qué? Porque aplican para el mundo también esas leyes. No somos cristianos y no hacemos nada. No, hermanos. Pablo, cuando fue apresado y que les dijo, ¿saben qué? Es que yo soy un romano. Él tenía derechos romanos, ¿sí recuerdan, verdad? ¿Y qué hicieron los que lo apresaron? Ay, disculpe usted. Y lo dejaron ir. Pero no, hermanos, lo que nos prohíbe la palabra de Dios, ¿qué es? Ir a juicio, ir ante las cortes a demandar a otro cristiano. Eso sí nos lo prohíbe. ¿Por qué? Por el testimonio. Pero no por tu testimonio ni por mi testimonio, hermano, sino por el testimonio de Cristo, porque no debemos de vituperar ni tampoco debemos de pisotear el nombre de Jesucristo. Si vas a demandar a alguien que se dice cristiano, no digas que eres cristiano y no digas que el otro eres cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos regidos por una ley superior a la del mundo. ¿Cuál ley, hermanos? La de Dios. La palabra de Dios es superior a la ley del mundo. Y eso es suficiente. Y si tienes un problema con un hermano de tu congregación, ven y arréglalo. Dice en la palabra de Dios, llámalo aparte. ¿Sí? Ve solo. Si no te hace caso, ve con un testigo. Si no, ve con dos. Si no, llámalo a la congregación, dilo a la congregación. Y si no obedece, tómalo por gentil y publicano, dice. Entonces, no es cristiano. ¿Sí? Pero tú sí eres cristiano. Y no vas a ir a ponerte a pelear o a demandar a otro cristiano. Eso no, hermanos. Pero si alguien te está dañando, te está robando, no sé, puedes ir a hacer uso de las leyes que están en este mundo. Estamos en este mundo y así como vamos a padecer los males de este mundo, estamos regidos por las leyes de este mundo. ¿Tenemos que votar, hermanos? Sí, tenemos que votar. Es una obligación, no es un derecho, es una obligación. Porque después no nos estemos quejando de lo que está pasando. Y si tenemos un mal gobierno, ¿por qué es? Porque es lo que nos merecemos. 4. Vamos a padecer, hermanos, por ser cristianos. No más por eso vamos a padecer. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciera. ¿De qué fuego extraño está hablando, hermanos, aquí Pedro? ¿De qué fuego extraño está hablando Pedro? De la persecución, hermanos. Tú por ser cristiano ya no te van a ver bien muchos. Los que antes eran tus amigos te van a despreciar y vas a ser perseguido. Hermanos, Nerón, ¿por qué perseguía a los cristianos? Porque los odiaba. ¿Por ellos? No, nomás le decían, niega a Cristo y te perdono la vida. No era por ellos, era por causa de Cristo. ¿Quién quemó Roma? Nerón. ¿Y a quién le echó la culpa? A los cristianos. Entonces, por ser cristianos, ellos iban a sufrir persecuciones, ese fuego de prueba. ¿En qué te está siendo probado, hermano? ¿Cuántas veces has sido expuesto diciéndote el cristiano y no te has arrugado? Y resistes ese fuego de prueba y dices, sí lo soy, para gloria de Dios, no para mi propia gloria. Si somos cristianos, hermanos, no es para sentirnos grandes, al revés. Es para ponernos al servicio de los demás, aún de los que te odian. Nuestro Señor Jesucristo lavó los pies de sus 12 apóstoles, aún los de Judas. Y Judas era el que lo iba a entregar. Entonces, vamos a sufrir por causa de ser cristianos. A veces, hermanos, hasta tu misma familia sufres por causa de ser cristiano. Y llegas tú y le dices a tu papá y a tu mamá, mamá, papá, ¿qué creen? ¿Qué creo? Les tengo una noticiona de verdad. Y tú llegas con esa alegría y con ese romanticismo que dijimos, dinos, ya soy cristiano. Y te aplauden y te dicen, bien, hijo, hasta que llegaste a la presencia de Dios. No, yo no te enseñé eso. Ya no cuentes conmigo. Si ocupas algo, vete con tus hermanitos, que a ver qué te pueden ayudar. De verdad, eso nos pasa. Por causa de ser cristianos padecemos, hermano. Aún tus amigos te empiezan a rechazar. Ya no te invitan a las fiestas, pues eres un aburrido, ¿para qué te invitan? Ya no cuentas chistes colorados. No tomas, no fumas, no bailas, qué aburrido. Todos estamos bien en sintonía y tú, ahí estás todo aplatanado. Nos vamos a sufrir, hermanos, si de verdad somos cristianos. Pero si de verdad lo somos, hermanos. Todo esto es parte de la vida cristiana. Primera de Pedro 4, 13 y 14. Aquí es lo que tenemos que hacer cuando somos vituperados por causa de Jesucristo. Sino gozaos por cuanto sois vituperados, cuanto sois participantes, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando tú recibes el vituperio de parte de la gente del mundo, de los que no son cristianos, hermano, y tú lo aceptas y levantas el nombre de Cristo, tú estás glorificando el nombre de Cristo, aunque la otra persona lo esté vituperando. Se trata de nosotros, hermano, de mi relación con Dios. Se trata de levantar el nombre, como lo levantó el nombre de su Padre en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Él no maldijo a nadie maldijo. ¿Sí? Pablo aún no maldijo a Alejandro el calderero, le dijo que Dios le juzgue conforme a sus obras. No tenemos necesidad de maldecir los cristianos, estamos bajo la protección de nuestro Señor, si es que en verdad le estamos obedeciendo y somos verdaderos cristianos. 5. Vamos a sufrir por algo que todos tenemos que sufrir, hermanos, por nuestros pecados. Pero, ¿entonces Cristo no pagó por nuestros pecados, hermanos? ¿Sí los pagó o no? Sí pagó por nuestros pecados, pero para poder tener acceso al Padre. No para que no suframos las consecuencias de este mundo, en las cuales las leyes de este mundo aplican para el cristiano y para el no cristiano. ¿Sí? Y por causa de nuestro pecado vamos a padecer. Y vamos a leer el versículo que sigue ahí en 1 de Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno.
Aquí, hermano, lo que nos está diciendo es que si vamos a padecer, ¿por qué debemos de padecer? Por Cristo. Pero si estás padeciendo por malhechor, por homicida o por entremetido, te lo mereces. Sí, así es de que si alguien te metió a la cárcel porque te cachó robando, ni digas, ay Señor Jesucristo, ¿por qué? Pues porque robaste. Nomás por eso, las leyes de este mundo le aplican a los cristianos y a los no cristianos. Y si vamos a padecer por lo que estamos haciendo mal, no tenemos de qué quejarnos. Eso debemos de cosechar. Volvemos a Gálatas 6, 7 y 8. No se engañen, de Dios nadie se burla. Todo lo que siembren, eso van a cosechar. Y no podemos cosechar higos de los espinos, hermanos. No se puede. La palabra de Dios lo dice y no se va a contradecir. Y aquí lo único que nos está diciendo es que padezcamos por el nombre de Cristo. Tenemos un ejemplo, hermanos, muy claro en la Biblia, el ejemplo de David. David pecó contra Betsabé y fornicó con ella, y pecó contra Urías, lo mandó matar. Él no lo mató, pero él lo mandó ponerlo al frente, ¿sí? Él era el responsable de una muerte y de otra falta. ¿Él se arrepintió? Sí, se arrepintió, hermanos. Sí, cuando Natán lo confronta con su pecado y le dice, Señor. Sí, y va y la prueba de que se arrepintió está en el Salmo 51, donde dice, Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. Límpiame más y más, restriégame hasta que se me quite lo percudido. Él pecó y reconoció su pecado. ¿Recibió el perdón de parte de Dios? Sí, lo recibió el perdón de parte de Dios. ¿Para qué? Para tener acceso al Padre. Pero de mientras en este mundo, ¿qué se le dijo? ¿Qué le dijo el profeta Natán? Que la espada no se apartaría de su casa. Y murió el hijo que engendró, ¿o no? Murió como consecuencia de su pecado. Él oró, él estuvo en ceniza y estuvo pidiendo para que su hijo no muriera. Y cuando muere, él reconoce y va al templo. Dice que se acicata y va al templo a glorificar el nombre de Dios. Entonces, él padeció por causa de su pecado. Sí padeció. Aún su hijo, como la espada no se iba a apartar de su casa, aún su hijo lo buscaba para matarlo. Hermano, cualquier cosa, error que hayamos cometido en nuestra vida por causa de nuestros pecados, vamos a sufrir y a padecer en este mundo. Y eso no tenemos que voltear a echarle la culpa a nadie. Solamente es lo que nosotros sembramos. Y vamos a padecer y vamos a sufrir. ¿Por qué? No lo sé. Yo puedo sacar cuentas de lo que yo he hecho mal. Tú puedes sacar cuentas de lo que has hecho mal. Y Dios va a tener un trato contigo. David escribe el Salmo 51 arrepentido, pero aún así, él padece por causa de su pecado. 6. Un trato personal de parte de Dios. Un trato personal de Dios contigo, hermano, conmigo. Por eso vamos a padecer. Tenemos el ejemplo de Jonás. Jonás, Dios le dice, Jonás, ¿te acuerdan que Jonás era un profeta? Dios, hablaba con Dios. Jonás, ve y predica a Nínive. Y corriendo fue a predicar a Nínive. No fue a predicar a Nínive. Dicen que se quiso esconder de Jehová. No podía, yo sé que no podía. Ni tú y yo nos podemos esconder de Jehová. Y se subió un barco rumbo a Jope para estar lejos. Y en el barco vino una gran tormenta. Dios había preparado un gran pez. Fue arrojado, el pez se lo traga y él ora por 3 días. Y sale del pez y le dice, Señor, ve y predica a Nínive. ¿Predicó en Nínive? Sí, predicó en Nínive. Pero tuvo que tener un trato Dios con él de manera personal. Aquí viene una pregunta para ti, para mí, hermanos. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas? Que ya te aventó al mar, ya te tragó un gran pez, ya estás orando. Y prepárate porque te lo va a seguir pidiendo. Porque Dios tiene un trato personal contigo y conmigo. Y te va a decir, ve y predica a Nínive. Y vamos a tener que hacerlo por las buenas o por las malas. De verdad, somos hijos de Dios y Dios no nos va a tratar con pincitas. No, Dios nos va a tratar como debe de tratar un padre verdadero a un hijo. Con disciplina, con orden, ¿sí? Y el que disciplina a su hijo, lo ama. Así dicen las Escrituras. Pablo, vamos a leer 2 Corintios 12, del 7 al 10. Aquí es cuando Pablo es llevado al tercer cielo, ¿recuerdan, verdad?
Dice, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Ponle tu nombre ahí, bástate mi gracia, Felipe, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, para que no nos exaltemos de sobremanera, ¿qué estaba tratando Dios, Jehová, con Pablo? Su soberbia, su ego. Si no, no lo hubiera puesto, para que no me exaltase. Tienes un don de parte de Dios, hermanos, es de parte de Dios, no es tuyo. Lo que sepas hacer bien, barrer, trapear, yo no sé lo que sepas hacer bien. No es para que te exaltes, ni que te engrandezcas, porque de Dios viene ese trato personal, ¿sí? ¿Para qué? Para llevarnos a su presencia. Eres líder de un ministerio y tu ministerio sirve grandemente a Dios. Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo que mora en el creyente, el que lo lleva a hacer lo correcto. Eres una gran esposa, una gran mujer, para gloria de Dios. Eres un buen marido, para gloria de Dios. Eres un buen hijo, Dios te ha puesto eso en tu corazón, es de parte de Dios, para gloria de Dios, hermanos. Y para que no nos exaltemos de manera grande, para que Pablo no se exaltara, le fue puesto un aguijón. ¿Para qué? Para que más bien se gloríe en sus debilidades. El jueves estamos hablando sobre las pruebas. Estamos leyendo el libro de Santiago y estamos hablando que el propósito de la prueba, ¿cuál es, hermanos? Hacernos pacientes, llevarnos en madurez, para que cuando Cristo venga nos encuentre perfectos y cabales. Perfecto quiere decir maduro, que sepa enfrentar las pruebas y las adversidades como lo debe hacer un cristiano bíblicamente. No es para que yo diga, ay, estoy padeciendo, pero yo puedo. No, no podemos en medio de las pruebas, hermanos. Debemos de clamar a Dios para que Él supla nuestras necesidades espirituales principalmente y nos dé esa fuerza para poder glorificar su nombre. Si no, no vamos a poder glorificar el nombre de Dios. Si tú crees que eres inteligente, es para gloria de Dios. Él te dio esa inteligencia. Todo lo que está en nuestro cuerpo, en nuestras capacidades, Él lo dio y es para su gloria. Dios tiene un trato personal con cada una de nosotros, hermanos. No sé si ya lo estemos entendiendo, hermanos. Estamos entendiendo que en este mundo Dios va a tener un trato personal, vamos a sufrir, vamos a padecer. Y así, hermanos, tendremos un mejor entendimiento de Isaías 53, que Él llevó nuestros dolores, que Él pagó por nuestras culpas. Debemos de entender eso. Y también debemos de saber, hermanos, ¿con qué está tratando Dios contigo? Debemos de darnos cuenta que está tratando Dios contigo. Examina y vente al Señor ante el Señor y dile, Señor, muéstrame en qué debo de cambiar, y Él te lo va a mostrar. Pero si nos alejamos de Dios, no leemos y no oramos, vamos a seguir caminando a ciegas y tropezando y cayendo y haciéndonos moretones. Somos cristianos, pero nos hacemos moretones. Entonces, debemos de estar buscando qué trato tiene Dios conmigo. 7. Para formar carácter. Sí, debemos de tener identificada la diferencia entre temperamento y carácter. Temperamento es como tú eres, así lo que sale de ti, ¿sí? De tu carne. Y carácter es el control de eso que tiene que salir de ti, ¿sí? De lo que tú dices, eso no sale. Los gritos no salen, los insultos no salen, los berrinches no salen. ¿Qué sale? Lo que Dios quiere que salga. Eso es carácter, el tener controlados tus emociones, ¿sí? Y estar sobrios, eso es carácter. Bueno, entonces para formar carácter, vamos a Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios,
por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, y ahí la palabra prueba se traduce como carácter, ¿sí? Y es lo que estamos revisando, que la prueba viene de parte de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para formar carácter en sus hijos. ¿Qué es lo que viene de dentro de nosotros? ¿Qué es lo que viene lo que no viene de Dios? La tentación. Y la palabra prueba y la palabra tentación en el griego se traducen de la misma palabra. Lo que define es el contexto, ¿sí? Entonces, la prueba, ¿qué produce? Carácter. Y la tentación, ¿qué produce? Pecado, ¿sí? Pero aquí vamos a ver que la prueba que está poniendo el Señor y la tentación sale de nosotros, pero la prueba viene de parte de Dios para formar nuestro carácter. Y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí, hermanos, es donde se forja el carácter en las pruebas. Y la palabra carácter se deriva de la palabra charácter, que era una máquina que se usaba para fabricar monedas. Se calentaba el metal, lo ponías para acuñarlas, le aplicabas presión, y la imagen que estaba grabada en la máquina quedaba grabada en el metal que estaba ahí. Entonces le aplicaban la presión suficiente y más, ya quedó, no, todavía no, y le jalaban hasta que la imagen que estaba grabada en la máquina quedaba impresa en aquel metal. Hermanos, tú y yo somos ese metal. Nuestro Señor Jesucristo es esa imagen que debe de quedar plasmada a través de esa presión y esa fuerza, a través de las pruebas. Esa máquina es ese carácter que se tiene que forjar en el cristiano, y nosotros, ¿qué imagen debe de quedar grabada en nosotros? La de Jesucristo. Y así que cuando alguien te vea, no te vea a ti, vea a esa nueva criatura que ha nacido, espiritualmente hablando, ¿sí? Y que diga, este es un cristiano, que no haya necesidad de que tú saques tu credencial y le digas, Felipe Villagrana, siervo del Señor Jesucristo. No debe haber esa necesidad, hermano. Tu mismo carácter, tu misma templanza, lo que Dios está obrando en tu vida y en tu corazón, debe de estar plasmado ahí, debe de estar forjado, y eso mismo va a decir el valor que tú tienes. Las monedas tienen un valor, ¿sí se fijan? Y lo vas y de 10 pesos, son las más grandes ahorita, creo. Está bien. Pero si te dan una de 50 centavos, la verdad, ¿qué le haces? La dejas ahí en la orillita porque nomás te hacen bulto. Así nosotros también, hermanos. Tenemos, es Felipe, la de 10 centavos. ¿De veras? Pero si estás forjándose el carácter ¿de quién? De Cristo. Si se está la imagen de Cristo plasmándose en tu corazón y en tu vida, entonces la van a sacar, y cuando tú te presentes van a decir, Jesucristo, es la obra que Dios está haciendo en este hombre. Y no te tienes que gloriar, hermanos, porque es la obra de Dios, no es tu obra ni mi obra. Tenemos que demostrar ese carácter. ¿Sí se entiende, hermanos, lo que es el carácter en realidad? Que Dios está poniendo pruebas en tu vida y está metiendo presión para que cada día más esa imagen de Cristo sea plasmada sobre tu vida y sobre la mía. Y que cuando te vean, ya no te vean a ti, vean a Cristo, al Espíritu Santo que está forjándote en humildad. Porque eso es lo primero que Dios va a tratar. A Pablo le dio un aguijón, a ti y a mí no sé qué nos va a dar. No sé qué nos va a quitar, que sea necesario que sea quitado de nuestras vidas. Al joven rico, ¿qué le quitó? ¿Qué le dijo que le entregara? ¿Qué tengo que hacer para seguirte? Pues obedece los mandamientos. ¿Y qué le contestó? Ya los he obedecido. No creo que los haya obedecido para empezar, porque nadie puede obedecer todos los mandamientos. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? No le debatió. ¿Qué le dijo? Bueno, entonces ve y vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Y fue alegre y gozoso a vender todo y lo repartió entre los pobres, ¿sí? No, ¿qué hizo? Se puso triste, porque ahí estaba su corazón. Esa era la prueba para él. Para ti, para mí, ¿dónde está nuestra prueba, hermanos? Que eso es lo que debemos de ver, que es carácter Dios quiere que sea forjado
primeramente en tu corazón. Que Dios, que Jesucristo que esté ahí impreso en ese corazón de carne y que dé un fruto agradable delante de Dios. Si al hombre no le agrada, eso no es importante, hermanos. Tenemos la historia de Pedro. Pedro, cuando iba a ser torturado, lo atraparon junto con su esposa, lo llevaron a torturar, lo tenían amarrado y a su esposa enfrente de él. Y Pedro, ¿saben lo que le decía? Mujer, no niegues a nuestro Señor Jesucristo. No lo niegues, esto va a pasar. Esto será rápido. Y la torturaron enfrente de él. Y hasta que le llegó la muerte a su esposa enfrente de Pedro. Pero él le dijo hasta el último momento, resiste, no niegues a nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenía carácter? Sí lo tenía, hermanos. Yo no sé qué pasaría en mi corazón, ni en mi mente. Pedro, cuando fue crucificado, porque así murió Pedro crucificado, él dijo, no merezco ser crucificado como murió mi Señor. Él pidió ser puesto de cabeza. Y él murió crucificado, puesto de cabeza. ¿Tenía el carácter de Cristo, hermanos? Sí lo tenía. No ocupamos el ejemplo de nadie de nosotros, hermanos, para levantar el nombre de Cristo. Las Escrituras están llenas de muchos personajes que han puesto su vida por el Evangelio. Y Pedro tenía ese carácter impreso en su corazón, esa imagen de Jesucristo. Y era suficiente. ¿A quién no le es suficiente Jesucristo? A mí sí, hermanos. A mí sí me es suficiente Jesucristo para todo. Y en Él tengo el refugio. Y debemos de tener el refugio, hermanos. 8. Sufriremos por causa de Cristo. Levanten la mano los cristianos, hermanos. Todos, bien, yo sé. Todos somos cristianos. Mateo 5, del 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra de vosotros. ¿Cómo? Mintiendo. Pero está hablando que te están echando una mentira sobre de ti. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, dice que cuando somos blasfemados, ¿sí? Pero que todo esto es mentira. Si alguien habla mal de ti y es verdad, hermano, no está hablando de ti ni de mí, si es verdad lo que dicen de mí. Pero si están mintiendo por querer pisotear mi reputación, si le podemos decir, tú te debes de gloriar porque estás sirviendo a Cristo. Tristemente, hermanos, mucha gente, aún cristianos, hermanos, pisotean el nombre de otro cristiano. De verdad, es triste. Y hablan mal del otro cristiano, nada más simple y sencillamente porque pertenece a otra iglesia. Hermanos, ¿quién pertenece a la iglesia de Cristo? Esa es la iglesia a la que pertenecemos. Aquí nos congregamos como casa de oración, pero nuestra iglesia es la de Jesucristo. Así de que si tú tienes un hermano que se congrega en otra iglesia, tiene el mismo respeto que te mereces tú y el que se merece cualquiera de los que estamos aquí. Si él tiene una idea distinta de alguna doctrina, respeta. A ti no te toca juzgar a las personas. Tú juzgas las acciones y tú sabes si las haces o no las haces. Pero por causa de Cristo, hermanos, vamos a ser perseguidos y vamos a sufrir. Y ves en el internet, hermanos, ¿qué decir? Que se suben escritos acerca de otros hermanos de otra congregación y no se insultan, pero son muy sutiles, muy sagaces para decir que estás mal. Hermanos, levanten la mano los que estamos mal. Todos estamos mal, hermanos. ¿Quién tiene la sana doctrina? Nadie. Si tu doctrina es un 98% de correcta, no es sana. Tiene algo malo y ya no está sana. Y sano es completamente correcta. Buscamos la sana doctrina, pero no tenemos la sana doctrina, hermanos. Así es de que no podemos juzgar a alguien porque tenga un error doctrinal. Y menos por el internet. Y si te vituperan a ti y te están diciendo cosas que no son verdaderas en el internet, no contestes. No contestes. Deja que Dios los juzgue conforme a sus obras. Eso dijo Pablo de Alejandro. Y hay muchos que están metidos en las iglesias, hermanos, y que ni siquiera alaban el nombre de Dios. Se autoproclaman, se quieren, se aman a sí mismos. Y solamente usan
las iglesias como una plataforma. Vamos a padecer por causa de Cristo, hermanos. Y los de afuera ni hablar, hermanos. De afuera vamos a ser perseguidos por causa de Cristo. Pablo, hermanos, por los falsos fue acusado que iba por el dinero de los de Corintio. ¿Y qué les dijo Pablo? Él se puso a trabajar y a predicar, mostrándoles que él no iba por su dinero. Yo no vi que escribiera una carta en contra de los falsos y les decía, pues ustedes se merecen esto y esto. No, él simple y sencillamente cuando tuvo que hablar, habló. Tú, hermano, si tienes que hablar, habla, pero no lo hagas en los medios. Si alguien dice, es que el hermano Felipe dijo esto, esto y esto y esto, y si es cierto, pues bueno, ni hablar. Y si no es cierto, yo hoy lo voy a dejar, no hacerlo más grande. Mi relación es con Dios, hermano. ¿Qué carácter debemos de adquirir? ¿Quién debe de estar impreso en mi corazón? Jesucristo. Entonces, vamos a sufrir por ser cristianos. Aquí lo triste, mencioné, es porque de aún dentro de los mismos cristianos vamos a golpearnos unos a otros. Y no debe de ser esto. Vamos a sufrir también, hermanos, por querer vivir piadosamente. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es directo Pablo aquí para decir, todos los que quieran vivir piadosamente por causa de Cristo Jesús van a sufrir persecución. Los que se esfuerzan y quieren obedecer a Dios, hermanos, serán perseguidos, serán acosados. Los amigos los tildarán de santurrones, les dirán que qué aburridos. Mencionamos que aún la familia, ¿sí?, nos va a decir, ay, ya vas a tu reunión otra vez. ¿Que no te enfadas? Vas los jueves, vas los sábados, los domingos, te la pasas ahí metido y estás estudiando. Oye, pues ya diviértete. Eso es una persecución, hermanos. ¿Sí? ¿Y es correcto que hagamos eso? Sí, es correcto, hermanos. Porque estamos sirviendo al Dios vivo. Y Él dejó la instituida la iglesia. ¿Para qué? Para que nos edifiquemos unos a otros. Para que crezcamos en la unidad de Cristo. No se trata, hermanos, de quedar bien con el mundo. El mundo nos va a perseguir por querer vivir piadosamente. Aún las familias, hermanos, ya dijimos, te dirán que tú no te sabes divertir, que no tomas, no fumas, no cuentas chistes ya. Y tan bueno que eras para contar chistes, Felipe. Y ya no cuentas chistes. No, así no, me gustaba más el Felipe de antes que el de ahora. Siento que no eres tú. No, ya no soy yo, hermanos. ¿Qué imagen debemos de proyectar? ¿Qué imagen está impresa en nosotros? ¿Qué carácter se está forjando? El de Jesucristo. Por vivir piadosamente, hermanos. Esto va a suceder siempre, hermanos. Siempre, aún por nuestras familias. Para concluir, hermanos. Para concluir. ¿Nos quedó claro por qué sufrimos los cristianos? ¿Sí quedó claro, hermanos? ¿Sí sabes ya por qué estás sufriendo? ¿Sí? Les voy a pedir que me acompañen ahora a leer Romanos 8, del 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Estás dispuesto, hermanos, a sufrir y a padecer por Cristo? Amén. Yo creo que sí, hermanos. Sí, Señor. Permítenos llevar, Señor, en nuestro cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Llevar plasmados en nuestro corazón la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Señor, para que ese carácter que Él tuvo, Señor, y Él tiene, Señor, sea manifestado a través de nuestra vida, Señor, y que demos gloria a tu nombre como verdaderos cristianos, Señor, reconociendo que en este mundo seremos tribulados y angustiados, Señor, pero eso, Señor, no nos apartará del amor que es en Cristo Jesús, Señor. Que sabiendo también, Señor, que a través de diversas pruebas y angustias, Señor,
debemos de pasar, Señor, para alcanzar madurez delante de ti, Señor. Que las pruebas, Señor, tienen un propósito divino, Señor, en la vida del cristiano, Señor, que es hacernos pacientes, Señor, y llevarnos a la excelencia delante de ti, Señor, a través del Espíritu Santo que mora en el corazón de todo aquel que ha creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero poner en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, para que seas tú, Señor, mostrándote poderosamente, Señor, y dándoles consuelo en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones y en medio de los sufrimientos, Señor. Que seas tú, Señor, suficiente en sus vidas, Padre, y que glorifiquemos tu nombre, Señor, y tengamos un sumo gozo, Señor, para gloria tuya, Señor. Permítenos tener ese carácter, Señor, impreso en nuestro corazón. Permítenos, Señor, entender, Padre, de qué manera estás tratando con cada uno de nosotros. Permítenos entregar, Señor, en obediencia, todo lo que tengamos que entregar, Padre, para alcanzar la plenitud, Señor, para alcanzar esas bienaventuranzas, Señor, para ser agradables a tus ojos, Padre, en todo tiempo. Te doy gracias por todo, Señor. Gracias por mis hermanos, Padre. Te pido que nos bendiga, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.